Bueno, vamos a continuar con el programa y como les comentaba, hubo un pequeño cambio ahí respecto a las ponencias y bueno, el doctor Jorge Luis Valdés Báez, bueno, tuvo a bien a adelantar. Muchísimas gracias, doctor. El doctor es especialista en neumología, labora en este hospital y también en el IMSS. Él es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El tema es EPOC actualizaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de este tema que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un tema pues que abunda en muchas situaciones, conocido ampliamente, pero que tiene cada año actualizaciones. En este caso vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es las guías GOLD, que se actualizaron ahora en el 2023 y que bueno, nos presenta algunas pequeñas modificaciones que nos pueden ser útiles para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, recientemente se han publicado, viene una nueva definición en la enfermedad pulmonar obstructiva, que ahorita vamos a hablarla. También hacen un poquito hincapié en cuanto al manejo del paciente exacerbador, cómo lo vamos a tratar, doble terapia, una terapia, triple terapia, cuándo vamos a utilizar la triple terapia, cuándo la doble terapia, y sobre todo, quién es un paciente que se encuentra exacerbado. También hay algunos datos de las interpretaciones tomográficas, hacer un poquito más de hincapié de qué vamos a hacer tomográficamente, cómo vamos a diagnosticar al paciente, hay hallazgos en la tomografía o no los hay, y si los hay, cuáles son y en qué nos pueden aportar. Entonces, la EPOC actualmente se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte en todo el mundo. El 90% de estas muertes siguen ocurriendo en países de bajo y de mediano ingreso. Y bueno, se espera que la carga de EPOC, pues por la vejez, por los antecedentes exposicionales, pues se pueda ir incrementando exponencialmente en el transcurso de las siguientes décadas. Entonces es una enfermedad que a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho en cuanto a salud pública, por ejemplo, pues ahora con quitar los anuncios y la publicidad del consumo de cigarros, es un hábito que sigue muy arraigado en nuestra sociedad, en todo el mundo y en nuestra sociedad, y que pues está ocasionando estragos en cuanto a la función pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál es la definición? Bueno, la EPOC es una enfermedad heterogénea que presenta diferentes síntomas, como son la tos, la disnea, la tos productiva, y que va a estar ocasionando exacerbaciones. Puede ocasionar alteraciones en las vías respiratorias, llámese bronquitis o bronquiolitis y o a nivel alveolar. A nivel alveolar, pues bueno, va a provocar una enfermedad que se llama enfisema pulmonar y esto al final de cuentas va a ocasionar una obstrucción del flujo aéreo, que esta obstrucción tiende a ser fija, o sea, nosotros le aplicamos un broncodilatador al paciente y esa obstrucción no mejora. Pues bueno, en la práctica, para poder diagnosticar nosotros EPOC, necesitamos todo lo anterior. O sea, necesitamos que el paciente tenga síntomas, necesitamos que el paciente tenga hallazgos radiológicos, pero también fundamentalmente necesitamos que tenga una demostración de una limitación al flujo de aire. Y esa demostración, pues la vamos a hacer con una espirometría. Entonces, todo paciente que sospechamos que tenga EPOC por las exacerbaciones, por los antecedentes, por las exposiciones, por la sintomatología, por los hallazgos radiológicos, necesitamos hacerle una espirometría para nosotros poderle poner nombre de EPOC a esta enfermedad. ¿Qué es la bronquitis crónica? Pues hablamos comúnmente de ella, pero bueno, la bronquitis crónica se define como aquella tos persistente en pacientes que tienden a ser más de 3 meses en 2 años consecutivos. Si el paciente cumple con estos criterios y tiene antecedentes exposicionales, pues bueno, vamos a decir que este paciente tiene bronquitis crónica. Obviamente, hay que descartar algunas otras situaciones, como en este caso las bronquiectasias, que las bronquiectasias tienden a ser una enfermedad donde hay una dilatación de los sacos bronquiales y provocan tos en los pacientes. Otras enfermedades como la tuberculosis, como la fibrosis pulmonar o como las enfermedades pulmonares intersticiales pueden ocasionarnos estos síntomas. Entonces hay que validar que no tenga alguno u otra sintomatología para descartar diagnósticos alternos. Sí, la mayoría de los pacientes que fuman a la edad de los 35, 45 años aproximadamente empiezan a desarrollar datos de bronquitis. Sin embargo, estos pacientes, como son jóvenes, quizás el consumo no ha sido tan largo, nosotros podemos hacerle una espirometría y los hallazgos espirométricos pueden ser normales. Entonces puede haber una obstrucción del flujo de aire y esto nos confunde un poquito. ¿El paciente tiene EPOC o no tiene EPOC? Pues por definición el paciente no tendría EPOC,
pero ya tiene datos de bronquitis crónica. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de estos pacientes que se catalogan como pacientes con pre-EPOC, ¿sí? Y hay que prestarles atención precisamente para el manejo que les vamos a dar más adelante y para evitar complicaciones. El enfisema pulmonar, pues bueno, el enfisema pulmonar es el agrandamiento de los sacos alveolares, hay una destrucción ahí de los alveolos y esto va a ocasionar que no haya una difusión del oxígeno adecuadamente. Todos los pacientes van a tener mucha disnea. Clínicamente vamos a encontrar el paciente en nuestro consultorio con un aumento en el diámetro anteroposterior y son aquellos pacientes que están soplando, los sopladores rosados que tienen abogatamiento en la cara y que están haciendo autopips, al exhalar están soplando, sopladores rosados, y esto es por esta destrucción del parénquima pulmonar a nivel alveolar. Entonces, tomográficamente nosotros encontramos estas dilataciones donde vemos que no son quistes pulmonares, porque la diferencia de un quiste y el enfisema, pues es que no hay una pared. Entonces, en un quiste sí encontramos una pared, pero en el enfisema pulmonar no, encontramos solamente destrucción del parénquima. En los fumadores, pacientes que fuman, tiende a ser más importante el enfisema a nivel apical, bilateral y de predominio centroacinar, ¿sí? Que es una diferencia en pacientes que tienen, por ejemplo, deficiencia de alfa-1 antitripsina, que esta deficiencia ya es genética, y esos pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina tienen más un enfisema paraseptal a nivel bivasal y tiende a ser más de predominio hacia las bases, a diferencia del tabaquismo que es apical. Entonces, es una forma tomográficamente donde podemos diferenciar un poquito. Uno de los cambios es que es la clasificación. Están proponiendo esta nueva clasificación donde dividimos al paciente con EPOC dependiendo la etiología. Entonces, pues son etiotipos del EPOC y vamos a encontrar que tenemos el EPOC G, que es el genético, que precisamente la deficiencia de alfa-1 antitripsina que estamos comentando es una de las causas más frecuentes de este tipo de pacientes. Tenemos el EPOC D, que son defectos al desarrollo o al nacimiento, por ejemplo, bebés que tienen bajo peso al nacer o hijos de madres fumadoras, que también ocasionan defectos durante el desarrollo y eso nos puede ocasionar una obstrucción al flujo de aire en la consiguiente vida del paciente. Tenemos el EPOC-C, que quizás es el EPOC más frecuente, es el EPOC que está relacionado al consumo de cigarrillos. Bueno, este es el más importante y el más estudiado porque la causa la tenemos muy clara, que es el consumo de tabaco, pero no solamente es el tabaco, no solamente es el consumo de tabaco habitual, sino que ya tenemos que están actualmente agregando otros factores como son el consumo de cigarros electrónicos o como es el consumo de la cannabis, ya que anteriormente se creía que fumar marihuana pues no ocasionaba daño a la función pulmonar y pues esto es una total mentira. Si nosotros fumamos o estamos expuestos a cualquier clase de humo, de químicos, pues vamos a ocasionar una alteración ahí en la membrana de la mucosa bronquial y esto va a ocasionar con un futuro pues una remodelación de las vías respiratorias. Tenemos el EPOC-P, que es debido a la contaminación del aire, por ejemplo, en ciudades muy grandes, en ciudades industriales, en ciudades donde hay pedreras, donde hay fábricas, los pacientes que viven en este tipo de ciudades, pues tienen más predisposición, sobre todo si fuman o si el paciente tuvo bajo peso al nacer, y todavía agregamos que el paciente vive en una ciudad contaminada, pues bueno, tiene más riesgo de desarrollar EPOC también. El EPOC-A, que es una asociación entre el asma y el EPOC. Esto se le conoce como síndrome de overlap pulmonar y es una enfermedad que también está subdiagnosticada. El paciente tiene asma o tiene POC. Bueno, estos pacientes tienen características de ambas enfermedades, de asma, porque nosotros aplicamos broncodilatación, los pacientes tienden a revertir, pero quizás no revierten tan exageradamente como lo hace un paciente que tiene solamente asma. Ahora, un paciente que tiene asma y que no ha sido tratado adecuadamente en el transcurso de su vida o que no ha sido diagnosticado, pues va a tener unos cambios en la vía respiratoria, va a haber una remodelación de las paredes endobronquiales y va a ocasionar a futuro una infiltración de fibroblastos que va a impedir que haya una broncodilatación cuando nosotros apliquemos inhaladores. Entonces, estos pacientes que tienen asma son pacientes que se convierten a pacientes que tienen EPOC. ¿Sí? Pero bueno, aquí hablamos de una combinación de ambos y esto es el síndrome de overlap. Entonces también es una de las etiologías que están proponiendo actualmente. Y bueno, tenemos el EPOC que no conocemos, que tenemos causas aún desconocidas. ¿Sí? Y bueno, lo que les comentaba hace rato, el pre-EPOC y lo que es la espirometría alterada con relación conservada, que son dos cosas diferentes.
Tenemos al paciente con pre-EPOC, que es aquel paciente que tiene bronquitis crónica o que tiene datos de enfisema pulmonar y que tiene antecedentes exposicionales como el tabaquismo, como la contaminación, como el bajo peso al nacer, y que además el paciente tiene síntomas y tiene alteraciones radiológicas. Entonces, este paciente, nosotros le hacemos una espirometría, pero nosotros notamos que la espirometría es normal, ¿sí? Entonces, el paciente no podemos catalogarlo como un paciente con EPOC, pero sí es un paciente de alto riesgo para que desarrolle EPOC en los siguientes años, sobre todo si persiste el consumo o la exposición a los agentes que lo están ocasionando. Y el otro que se llama PRIS-M, que es nueva propuesta, también en estas guías nuevas de la GOLD, que es aquella espirometría alterada con una relación conservada. Aquí hablamos de la relación BF1, capacidad vital forzada, que es la que prácticamente nos va a dar el diagnóstico del EPOC. Cuando tenemos una relación por debajo del punto 70, hay un grado de obstrucción y nosotros lo vamos a medir directamente en el BEF1. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este paciente, fíjense la cantidad de paquetes que fuma, paquetes año que fuma, 120 cajetillas por año, tiene 79 años y pues bueno, ha sido fumador crónico. Llega el paciente con disnea, con tos y con producción de esputo, le hacemos una espirometría. Su predicho es alcanzar esta meseta que se encuentra aquí. Él lo que alcanza a soplar es esta que está en color verde y vemos cómo solamente al ver las gráficas notamos que hay una caída, que no alcanza este paciente a tener esa función que necesita para decir que no está obstruido. Pero al voltear a ver las relaciones, vemos que la relación BF1, capacidad vital forzada, debería ser menor a 0.70, pero el paciente tiene 75, tiene 0.75. Entonces, este paciente no cumpliría criterios para EPOC si nos basamos solamente en las guías de la GOL, que ellos toman la relación, el porcentaje de la relación BF1 capacidad vital forzada y que nos puede dar infradiagnósticos en pacientes adultos mayores. Hay otro parámetro que es el límite inferior de la normalidad, que también lo tenemos por aquí. Límite inferior de la normalidad, y en ese parámetro es un poco más confiable para nosotros decidir si un paciente tiene obstrucción o no, y esto evita estos supra o infradiagnósticos, supradiagnósticos en pacientes jóvenes e infradiagnósticos en pacientes adultos. Entonces volteamos a ver el límite inferior de la normalidad y vemos que está disminuido, tiene 54% cuando su predicho es de 63%. Entonces aquí el paciente sí tendría obstrucción, pero no por los criterios de las guías GOL, sino esto lo catalogaría el paciente como un paciente PRIS-M, o sea, un paciente con una relación capacidad vital forzada normal, pero con alteración de la función, porque si volteamos a ver el BEF1, vemos que está en 39%, o sea, tiene una obstrucción grave. Este sería un EPOC GOL 3. Y bueno, la presentación clínica, paciente con disnea crónica, paciente presenta tos crónica con esputo y los síntomas pueden ser variables de un día a otro dependiendo también las exposiciones que tenga el paciente y del tratamiento que lleve. La tos crónica es el primer síntoma que suele aparecer en el EPOC. Regularmente aparece tos que va siendo un poco más frecuente, el paciente no le presta atención a ese síntoma y piensa que es normal pues por fumar, y en parte tiene razón, es una tos que se le llama tos del fumador. Pero esa tos se va haciendo más crónica. Conforme pasa el tiempo, la tos se vuelve más irritativa y tiende a ser ya más molesta para el paciente. Es aquí cuando ya acuden a ver qué está pasando. Pero tenemos pacientes que están con diagnóstico de EPOC, que están con tratamiento de EPOC y que siguen fumando. Entonces, pues la tos nunca se les va a quitar y les damos solamente paliativos, los broncodilatadores sí les funcionan, pero mientras ellos no retiren la exposición a lo que es el humo del cigarro, pues la tos va a persistir. Otras causas de tos, pues hay que descartar que el paciente no tenga asma, que no tenga cáncer de pulmón, que no tenga tuberculosis, que no tenga bronquiectasias, que el paciente no tenga falla cardíaca derecha o izquierda, que no tenga fibrosis quística. Otras causas extratorácicas, pues hay que ver que el paciente no tenga rinitis, que es una causa muy frecuente de tos. Rinitis y reflujo son las primeras dos causas de tos en el mundo y hay que investigarlas y descartarlas, ver que el paciente no tenga descarga retronasal. También hay que revisar su medicación. Muchas veces el médico de primer contacto nos envía al paciente con tos crónica y revisamos su medicación. Resulta que está tomando IECAS o beta-2 bloqueantes desde hace mucho tiempo y pues bueno, hay que hacer algunos ajustes ahí. Bueno, indicadores para el diagnóstico del EPOC, que la disnea sea progresiva en el tiempo,
que empeore con la realización del ejercicio y que sea persistente, que tenga sibilancias recurrentes, aunque este término de sibilancias es un poquito más frecuente en pacientes con asma, que tenga tos crónica, porque como ya hemos visto en las diferentes definiciones, pues la tos crónica es uno de los síntomas pivote de la enfermedad del EPOC, que tenga infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen EPOC normalmente pueden producir más moco y ese moco ocasiona una disminución del flujo de aire y ocasiona un atrapamiento y ocasiona a la vez que haya un acúmulo de bacterias y provoca bronquitis crónica o incluso llega a producir neumonías de repetición. ¿Sí? Y antecedentes de factores de riesgo como la exposición al humo de tabaco, de combustión, aquellos pacientes que trabajan, por ejemplo, en la mecánica o que trabajan en fábricas, están expuestos a combustión y eso también es un factor de riesgo. Polvos, vapores, humos, gases, etcétera, polvos inorgánicos, aquellos pacientes que trabajan en la fumigación, por ejemplo, también ese tipo de químicos pueden ocasionar obstrucción en el transcurso del tiempo. Entonces, el diagnóstico, nuevamente, ¿qué necesitamos para integrar el diagnóstico? Para sospechar que el paciente puede tener EPOC, pues que tenga síntomas respiratorios, disnea, tos, producción de esputo, que tenga un factor de riesgo exposicional, bajo peso al nacer, tabaquismo de la madre, que viva en una ciudad contaminada, que el paciente fume, que fume marihuana o que tenga consumo ahí de cigarros electrónicos, etcétera. Si tiene alguno de estos, y sospecha radiológica, atrapamiento de aire, horizontalización de los espacios intercostales, una tomografía con enfisema pulmonar. Pues bueno, le hacemos la espirometría al paciente y si tiene una relación BF1 capacidad vital forzada menos del 0.7, pues decimos que el paciente tiene esta enfermedad que se llama EPOC. ¿Sí? Diagnósticos diferenciales, ya hablamos un poquito de esto y hay que clasificar al paciente. Paciente, ¿qué tipo de enfermedad tiene? Una enfermedad leve, moderada, grave o severa, y eso lo vamos a hacer con esta clasificación que se llama GOLD y es en base a la espirometría. Si tiene una espirometría con una BF1 mayor del 80%, todos tienen que tener una relación BF1 capacidad vital forzada menos del 0.7. Y después vamos a voltear a ver el BF1. Si tiene un BF1 mayor del 80, es un GOLD 1 y es una enfermedad leve. Si tiene entre 50 y 80, es un GOLD 2 y es una enfermedad moderada. Si tiene entre 30 y 50, es un GOLD 3 y es una enfermedad grave. Si el paciente tiene una función, una fracción expirada en menos de un segundo, menos del 30%, entonces es un GOLD 4 y esta enfermedad es catalogada como muy grave. El ejemplo que les puse hace rato, el paciente tiene un BF1 de 39% y sería catalogado entonces como un EPOC GOLD 3. Y pues bueno, esto nos servía, bueno, ahorita vamos a platicar. Esta es la escala de evaluación del EPOC, es una serie de preguntas, son 8 ítems con un puntaje máximo de 40 puntos, en el que nosotros le vamos a hacer preguntas al paciente. Por ejemplo, ¿usted tose? Pues casi no, doctor. Bueno, le vamos a ir dando puntaje dependiendo cómo nos vaya contestando el paciente. ¿Usted tiene tos con flemas? Sí, ¿qué tanto? No, pues todo el tiempo, le vamos a dar 5 puntos. ¿Usted tiene opresión en el pecho? Sí, sí tengo presión. Bueno, ¿qué tan seguido es la opresión? Y bueno, conforme esto nos va a ir contestando el paciente y vamos a tener una puntuación total. Un puntaje mayor a 10 puntos significa que el paciente tiene un mal control de los síntomas del EPOC. Si tiene un puntaje menor a 10 puntos, significa que el paciente está pues más o menos controlado en cuanto a sus síntomas. Y nos va a servir esta clasificación del CAT para ver más adelante en qué grupo lo vamos a estandarizar al paciente. Ahorita vamos a hablar un poquito de los grupos A, B, C y E. Y bueno, esta es otra clasificación. Esta clasificación es de disnea, así como los cardiólogos utilizan la clasificación de la New York Association para disnea, pues nosotros utilizamos la MMRC, la Medical Research Council, para ver qué tanto tiene el paciente de falta de aire. Y le vamos a hacer esta serie de preguntas. ¿Usted le falta el aire al hacer ejercicio intenso? O si me falta el aire al caminar junto con otra persona de mi misma edad y yo me tengo que detener para respirar, si no puedo mantener el paso de otra persona o si tengo que descansar después de caminar 100 metros en plano o si tengo muchísima dificultad que me imposibilita incluso el abrocharme la camisa o el estarme bañando o el ir al baño, si eso me ocasiona disnea, pues bueno, me clasificaría automáticamente en un grado 4. Entonces, lo que es el CAT y la escala de MMRC la vamos a utilizar para clasificar a nuestro paciente. ¿Sí? Así se llama la clasificación, evaluación combinada inicial del EPOC, y esta fue propuesta en el 2011
aquí se empezó a utilizar. El EPOC teníamos que tener forzosamente una espirometría para clasificar al paciente y decirle, tú tienes EPOC y ahora sí te vamos a catalogar. Tienes un EPOC A, B, C o D y eso va a depender mucho de eso, del grado de disnea. Entonces le preguntamos al paciente, ¿qué tanta disnea tiene? Si tiene una disnea menor a 2 puntos y si tiene un CAT menos de 10 puntos, pues el paciente lo catalogábamos como un paciente A o un paciente C. Pero si el paciente tiene una disnea mayor a 2 puntos y un CAT mayor a 10 puntos, entonces el paciente era grupo B o grupo D, siempre y cuando volteáramos a ver las exacerbaciones que tiene el paciente. Si ese paciente se me exacerbaba de 0 a 1 vez al año, pues el paciente, si tenía, por ejemplo, una disnea de MMRC de 1 y un CAT de 7, pues era un paciente grupo A. Ese paciente necesitaba solamente broncodilatación por razones esas. Si el paciente se me exacerbaba más de 2 veces al año o tenía por lo menos un internamiento hospitalario, entonces ese paciente automáticamente pasaba a ser del grupo C, si es que tenía pocos síntomas. Un grupo C ya implicaba la utilización de otros fármacos. Pero si el paciente tenía muchos síntomas, o sea, si tiene mucha disnea, si tiene una MMRC mayor de 3, mayor de 2 y un CAT mayor de 10 puntos y el paciente tuvo un internamiento en el último año, entonces el paciente pasaba a ser de este grupo. Y aquí podíamos utilizar toda esta combinación de medicamentos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora la GOL propone que los grupos C y D desaparezcan y nos vamos a quedar nada más con grupos A y B. ¿Y qué va a pasar entonces con los grupos C y D? Pues bueno, estos grupos C y D se van a fusionar en un solo grupo que se llama grupo E. Grupo E por exacerbaciones, porque precisamente en este año se le está tomando mayor importancia a las exacerbaciones que tiene el EPOC, porque implica mayor carga hospitalaria, mayor gasto hospitalario, mayor morbilidad y mayor mortalidad para el paciente. Entonces, Gold voltea a ver este grupo de pacientes y pues hace mención que hay que ponerles más atención y mejorar el tratamiento que ellos tienen. Entonces, también necesitamos una espirometría forzosamente para decir que el paciente tiene POC, catalogarlo y ahora sí voltear a ver otra vez nuevamente la escala de disnea MMRC y voltear a ver el CAT tiene menos de 10 puntos o tiene una disnea menor a 2, pues entonces es un grupo A, si es que el paciente no se ha exacerbado. Pero fíjense cómo bajó las exacerbaciones de 1 a 2, ahora solamente. Si el paciente se me exacerbó una sola vez al año, pues ya, lo vamos a catalogar A o B, dependiendo qué tantos síntomas tenga el paciente. Pero si el paciente ya se me exacerbó 2 veces, aunque no haya tenido que ir al hospital, pero yo ya tuve que usar algún glucocorticoide oral, el paciente desaturó o el paciente tuvo alguna otra situación, una bronquitis, algún proceso infeccioso aunado, el paciente automáticamente lo vamos a catalogar en este grupo de exacerbador. O si el paciente tuvo una sola hospitalización al año, también se nos va a este grupo de exacerbadores, independientemente del grado de disnea o de la sintomatología que el paciente presente. A lo mejor el paciente no tiene tanta disnea, tiene un MMRC de 1 o tiene un CAT de 5 puntos, el paciente no se percibe tan sintomático, pero si ya el paciente tuvo 2 exacerbaciones o un internamiento, pertenece al grupo E y el tratamiento es diferente, a pesar de sus síntomas. Bueno, ¿qué evidencia respalda que puede mejorar el EPOC? ¿El uso de inhaladores? Pues no. Yo deje de fumar, esto sí nos impacta realmente que el paciente pueda modificar la evolución natural del EPOC. Si yo sigo teniendo las mismas condiciones que me ocasionaron el EPOC por un inicio, por más que yo tenga tratamiento, si yo no modifico esta situación, pues voy a pasar de un GOL 2 a un GOL 4 y mi función pulmonar va a seguirse perdiendo a lo largo del tiempo. Es una intervención muy difícil para los pacientes, sobre todo los pacientes que fuman gran cantidad de cigarros, como ese paciente que les ponía en el ejemplo con 120 paquetes año. Para que una persona tenga EPOC, se considera que un índice tabáquico mayor a 10 paquetes año ya es suficiente para que el paciente tenga riesgo de desarrollar EPOC. Este paciente tenía 120 paquetes por año. Entonces, imagínense llegar a la consulta y decirle al señor que tiene que dejar de fumar, pues va a ser muy difícil para él y para nosotros también, porque nos va a decir de cosas ahí en la consulta. Entonces, hay que considerar al paciente, hay que preguntarle, oiga, señor, ¿usted ha considerado en algún momento dejar de fumar? Y si les dice que no, pues bueno, le damos información al paciente, que es una etapa de precontemplación, ¿sí? Nosotros le damos solamente la información. Si ya el paciente llega con la mentalidad o la motivación de querer dejar de fumar, bueno, entonces ya hablamos de otra etapa, una etapa de contemplación y de preparación para el paciente. En la etapa de preparación nosotros le vamos a dar más información al paciente y más herramientas de los beneficios que le va a ocasionar el dejar de fumar.
Y por último tenemos la etapa de la acción. La etapa de la acción es donde ya nosotros estamos interviniendo quizás con algunos fármacos y con algunos otros médicos, psicólogos y otro equipo multidisciplinario para apoyar al paciente a que deje de fumar. Algunos de los test que nos ayudan, pues es el test de dependencia a la nicotina, que es el test de Fagenstrom, que hace algunas preguntas, por ejemplo, de ¿qué cigarro es el más importante para ti en el día? No, pues el de la noche, el de la mañana, o el de la... Hay personas que son tan adictas a la nicotina que se despiertan y lo primero que hacen es encienden su cigarro. Entonces eso nos da una idea de qué tan adictos son a la nicotina y nos hace ver qué tan difícil va a ser para nosotros que esa persona deje de fumar. Y el test de Richmond, que es un test que está hecho para decir, para saber, nosotros conocer qué tanta motivación tiene el paciente, pues de dejar de fumar, porque a lo mejor el paciente sí quiere dejarlo, pero no está tan motivado para hacerlo. Y entonces, pues solamente va a ser una pérdida de tiempo para el paciente y para nosotros también. La vacunación en pacientes con EPOC, pues está documentada para evitar exacerbaciones, para evitar infecciones y sobre todo para evitar que ese paciente que se me enferma por COVID, que se me enferma por influenza, que se me enferma por neumonía, pues se me exacerbe, porque está bien visto que un paciente con neumonías pierde función pulmonar más rápido que un paciente que no se enfermó en el transcurso de un año y que tarda mucho más tiempo, más de 3 meses, en recuperar esa función pulmonar, aunque la causa principal que haya motivado esa exacerbación como una neumonía esté resuelta. Entonces necesitamos hablar con el paciente y decirle que se tiene que vacunar. Bueno, el tratamiento para la EPOC estable va dirigido para reducir los síntomas, para reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones. Actualmente contamos con toda esta clase de medicamentos. Tenemos los medicamentos que son de acción corta, como el fenoterol y salbutamol aquí en México. Inician en 5 minutos o menos su mecanismo de acción. Por eso nosotros lo recomendamos en casos de emergencia. Un paciente que tiene alguna crisis, saca su salbutamol o su ipratropio, colóqueselo y vamos a tener efecto en 5 minutos. Pero su duración es muy cortita, es de 4 o 6 horas. Tenemos otra clase de medicamentos que son los beta-2 agonistas de acción larga, como el formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol, todos que están en amarillo son los que tenemos en México. Los que no están subrayados no los hay aquí. Su mecanismo, su inicio de acción es más lento, tardan hasta 15 minutos en empezar el efecto, pero son más potentes y duran hasta 12 y algunos hasta 24 horas. Tenemos otro tipo de medicamentos anticolinérgicos, antimuscarínicos, como por ejemplo, esos son de acción corta, antimuscarínicos de acción corta como el bromuro hipratropio, que es el que tenemos aquí, y antimuscarínicos de acción larga o ultralarga como lo es el aclidinio, el copirronio, tiotropio o el umeclidinio. Estos tienen la ventaja que se ponen una vez al día, algunos de ellos sí son cada 12 horas, pero la mayoría son cada 12 horas y tienen efectos más benéficos a la larga que incluso utilizar solamente la... Tenemos la combinación de antimuscarínicos de larga, bueno, aquí está mal. Aquí son de corta acción, beta bloqueantes, 2 agonistas de corta acción y también son antimuscarínicos de corta acción. Está esta combinación de fenoterol y pratropio, a lo mejor ya la hemos visto cuando recetamos aquí este medicamento, no existía, está recién ingresado aquí en México y pues bueno, está funcionando a la par que el salbutamol con ipratropio, que son las dos combinaciones que tenemos de acción corta. Y combinaciones de acción larga tenemos a los LABA más los LAMA, tenemos indacaterol con glicopirronio, bilanterol con umeclidinio y olodaterol con tiotropio. Fíjense su tiempo de acción de 24 horas, tiene una vida ultra larga. Tenemos las metilsantinas, ya las conocemos, aminofilina, teofilina, y combinación de agonistas beta-2 de acción prolongada con glucocorticoides inhalados. Aquí tenemos, por ejemplo, el formoterol con beclometasona, con budesonida, el salmeterol con ipratropio, que este lo conocemos un poquito más, y el bilanterol con fluticasona. La ventaja de bilanterol con fluticasona es su duración, 24 horas, aunque los artículos más recientes hablan de que tiene más beneficio utilizar formoterol con budesonida. ¿Sí? Aunque es cada 12 horas su vida de acción. Y tenemos las triples terapias. La triple terapia combina un beta-2 agonista de acción larga, un antimuscarínico de acción larga y un glucocorticoide inhalado. Y tenemos también aquellos que duran 12 horas y aquellos que duran 24 horas. De estas formulaciones tenemos las 3 presentaciones que existen en el mundo, pues aquí en México también. Y esta otra clase de medicamentos que son los inhibidores de la fosfodiesterasa número 4. Ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es el roflumilast.
También hay algunos otros agentes como la erdosteína, carbocisteína y la N-acetilcisteína que nos ayudan como mucolíticos y a mantener permeables las vías respiratorias y evitar exacerbaciones en el paciente. Otro de los cambios que hay en estas nuevas guías de la GOLD es el recuento de eosinófilos en sangre. Este tema es muy importante porque nos está haciendo notar o saber cuándo el paciente requiere de la adición de un esteroide inhalado y cuándo no. Esto es porque aquellos pacientes, se está haciendo la comparación de pacientes que tienen asma, que nosotros iniciamos tratamiento con glucocorticoides, pues mejoran rápidamente. Entonces empezamos a voltear a ver qué pasa con el paciente que tiene POC, pero que tiene eosinofilia periférica o que tiene eosinofilia en citología de moco nasal. ¿Responderá mejor a una terapia combinada triple con glucocorticoides inhalados o no? Y pues bueno, la respuesta es que sí está habiendo un beneficio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un conteo de eosinófilos periféricos mayor a 300. En aquellos pacientes que tienen un conteo menor a 100 o igual a 100, pues realmente no es tan grande la evidencia de que el beneficio sea adecuado para agregarles un corticoide inhalado, sino que estos pacientes que tienen eosinófilos bajos en sangre están asociados a una tasa mayor de infecciones, de neumonías por la contaminación de proteobacterias como los hemófilos y pueden ocasionarles la adición de este fármaco, pues sí, eventos de neumonía que están bien descritos en el tema de los glucocorticoides inhalados en algunos pacientes. Entonces, nos llevamos esto, el corte es de más de 300 para poderle decir que el paciente va a tener un beneficio al agregarle un glucocorticoide inhalado. Entonces, en los regímenes de tratamiento, un glucocorticoide inhalado, lava más glucocorticoide y lava más glucocorticoide más lava-lama es mayor con un mejor índice de exacerbaciones. Es mejor la triple terapia a la doble terapia y es mejor la doble terapia a la monoterapia. Pero no todas las monoterapias ni las terapias duales son iguales. Hay algunas que son mejores que otras. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, ¿en qué paciente le voy a agregar un glucocorticoide inhalado? Pues la recomendación es fuerte. Aquel paciente que ha tenido exacerbaciones, que ha tenido más de 2 exacerbaciones, que ya se ha hospitalizado más de una vez, pues este paciente hay que agregarle un glucocorticoide. Si tiene un recuento de eosinófilos mayor a 300, ese paciente está bien indicado agregarle un glucocorticoide inhalado. Si el paciente tiene antecedentes de asma o trastornos alérgicos y vemos que no hay una estabilidad en cuanto a los síntomas, pues hay que agregarle un glucocorticoide inhalado. ¿Sí? Las recomendaciones moderadas, pues que el paciente tenga una exacerbación al año o que su conteo de eosinófilos estén en ese umbral entre 100 y 300, que todavía no sabemos qué va a pasar con esos pacientes. ¿Se benefician o no? No lo sabemos, pero el paciente ya se exacerbó, agrégale un glucocorticoide inhalado. Y en contra de su uso, pues bueno, que el paciente tenga neumonías de repetición. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides son un factor de riesgo para desarrollar procesos infecciosos, que el paciente tenga un conteo de eosinófilos menor a 100 y que el paciente pues no se me haya exacerbado en el último año o que tenga infecciones por micobacterias. Todo eso estaría en contra del uso de añadir glucocorticoides inhalados, que pasó, por ejemplo, mucho ahora con el COVID, pues una neumonía y que tengo por ahí una neumonía típica y pues métele glucocorticoides y budesonida cada 6 horas, esteroides intravenosos, y a los 2 meses, cavitaciones, expectoración con sangre, pérdida de peso y vaciloscopías positivas. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Triple terapia, esos dos estudios hablan de la triple terapia, IMPACT y ETOS, y recomiendan el uso de la triple terapia. Hay un beneficio en comparación con placebo en esos pacientes. El placebo aquí era un lava-lama y hubo beneficio. Las exacerbaciones se redujeron en ambos grupos. Inhibidores de la fosfodiesterasa 4, un grupo terapéutico que ya existe desde hace tiempo. El roflumilaz es el medicamento índice de este tipo de grupo de medicinas y realmente representa una mejoría en la función pulmonar de los pacientes que tienen EPOC, pero no a todos los pacientes con EPOC les voy a dar roflumilaz. ¿A quién le voy a dar? Pues a aquel paciente que ya lo tengo con triple terapia, que tiene un conteo de eosinófilos más de 300, que el paciente se me está exacerbando, que se está ingresando al hospital, que a pesar de todo esto el paciente tiene muchos síntomas, que camina 5 metros y tiene mucha disnea, que el paciente no es candidato para una reducción de volumen pulmonar, que no le voy a colocar una válvula endobronquial para atelectasiarlo y para mejorar su capacidad pulmonar, estos pacientes se beneficiarían del uso de la fosfodiesterasa 4. ¿Sí? Pueden aumentar su función pulmonar varios mililitros, hasta 300 mililitros,
y eso pues les ayuda obviamente a mejorar su disnea, a mejorar los síntomas y a mejorar las exacerbaciones. El problema con el roflumilast es que si ustedes intentan recetarlo, se van a encontrar pues con que no hay en el país. O sea, sí lo hay, pero está actualmente agotado por algunas farmacéuticas y es muy difícil encontrarlo. Algunos pacientes solamente lo llego a tener, que pudimos encontrarle el medicamento. Y una de las causas pudiera ser, no lo sé todavía, pero pudiera ser que los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 actualmente son un grupo que están en estudio para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática es muy costoso. Entonces, ya hay algunos artículos que hablan que usar inhibidores de la fosfodiesterasa 4 pudiera motivar no solamente a frenar un poquito la evolución de la fibrosis, sino incluso a revertir. Entonces, pues no sabemos por dónde vaya la situación, pero es algo complicado todavía encontrarlos. El uso de antibióticos para EPOC, en el que se me exacerbó, el paciente que tiene tos, el paciente que tiene producción de esputo, que está purulenta, ¿en quién voy a usarlo? Bueno, también lo vamos a utilizar alguna clase de fármacos. Aquí se ha estudiado la citromicina y la claritromicina. Se ha visto que la citromicina no solamente tiene una función en cuanto a antibióticos, sino que también tiene un efecto modulador y antiinflamatorio. Y eso es lo que estamos utilizando ahora en los pacientes que tienen EPOC. ¿Y qué estamos haciendo? Pues darles 500 miligramos 3 veces a la semana o 200 miligramos, 250 miligramos de lunes a viernes a todos los pacientes con EPOC durante un año. O darles claritromicina 250 miligramos 2 veces al día, ¿sí? Por un año. El problema con hacer esto pues es que los antibióticos no son inocuos y que pueden ocasionar, primero, por resistencia bacteriana. Segundo, pues pérdida de la audición. Tercero, síndromes más raros como QTs, infartos, ¿sí? Entonces, hay que ver también a qué pacientes se les puede adecuar esta terapia. ¿Cómo se trataría una EPOC recién diagnosticada que se presenta a su consulta? Pues bueno, todo depende de qué síntomas tenga el paciente, de qué tantas exacerbaciones tenga el paciente, ha estado hospitalizado, qué comorbilidades tiene y el recuento de eosinófilos. Hay que hacernos todas estas preguntas antes de decidir el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los síntomas, reducir las exacerbaciones, prevenir la hospitalización y mejorarle la calidad de vida a los pacientes. Todos los grupos A, B y E deben comenzar con, uno, si fuman, pues dejar de fumar. Dos, motivar la actividad física, porque está bien demostrado que la actividad física, la rehabilitación cardiopulmonar, mejora la función del diafragma, mejora la función de los músculos respiratorios y mejora la disnea a mediano plazo. El paciente tiene que estar vacunado, tenemos que educarlo sobre la enfermedad. Muchas personas no saben qué es el EPOC, pues hay que hablarles del EPOC y hay que decirles de qué se trata y hay que decirles en lo que pueden terminar si es que no dejan de fumar, por ejemplo, si es su caso. Y detección de comorbilidades, pues hay pacientes que están deprimidos, hay pacientes que tienen reflujo, hay pacientes que tienen apnea del sueño y que no nos damos cuenta, pues todo esto también impacta en pacientes que tienen EPOC. Entonces hay que diagnosticarlos, tratarlos y concomitantemente darles tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que está en el grupo A? Pues bueno, necesitamos hacerle la espirometría. Ya sabemos que el paciente tiene menos de 0.7, que no tiene hospitalizaciones o que tiene menos de 2 exacerbaciones. A estos pacientes los vamos a tratar con salbutamol o con hipertropia, solamente por razón necesaria, si los síntomas son leves y son ocasionales. Pero si los síntomas llegan a ser frecuentes o más intermitentes, pues entonces ahí habría que utilizar un LAMA o un LAVA. Ahora, de los dos, ¿cuál voy a elegir? ¿Un LAVA o un LAMA? Pues según los metaanálisis más recientes, pues compararon ya la utilización de broncodilatadores de acción larga, beta 2 agonistas contra muscarínicos, y pues resulta que los antimuscarínicos tienen una ventaja en cuanto a porcentaje de mililitros en comparación contra los LAVA. Entonces aquí utilizaríamos mejor un LAMA que un LAVA. Pero si el paciente no se adapta a la utilización del medicamento, la utilización del dispositivo, porque los dispositivos son diferentes y hay que ver el paciente qué tipo de dispositivo le voy a dar también para que el tratamiento sea eficaz. Yo puedo tener una sustancia muy buena en un dispositivo, pero quizás el paciente no sea óptimo, no tenga la suficiente capacidad para inspirarlo y el paciente, el medicamento, por más bueno que sea, pues no le va a funcionar, entonces hay que cambiarle la terapia, ¿sí? A pesar de lo que nos digan pues estos artículos, donde aquí compararon el tiotropio contra beta 2 agonistas y pues bueno, encontraron que el tiotropio fue más efectivo y que ganaron en porcentaje de mililitros en comparación con beta 2 agonistas de larga acción.
Sin embargo, pues podemos cambiarlos, podemos intercambiarlos entre un LABA y un LAMA y viceversa, dependiendo de la tolerancia del medicamento, la disponibilidad, los efectos secundarios. Por ejemplo, les puedo decir que los LAMA tienen algunas contraindicaciones, no usarlos en pacientes que tienen glaucoma, no usarlos en pacientes que tienen hipertrofia prostática, y son pacientes que nos encontramos comúnmente en la consulta porque pueden exacerbar estos cuadros. Entonces, ahí esos pacientes serían más candidatos para utilizar LABA. Educar al paciente sobre la técnica correcta en cada consulta. Nosotros debemos hacer hincapié sobre la técnica y el uso de cada uno de los medicamentos, nosotros mostrándole cómo se utiliza e idealmente viendo cómo lo utiliza el paciente. Le pedimos que traiga su dispositivo y que haga la maniobra ahí con nosotros, porque muchas veces cuando el paciente sigue exacerbado y resulta que ya le estamos dando glucocorticoides inhalados, orales, sistémicos, que el paciente ha caído a la clínica 2 o 3 veces por exacerbaciones y los vemos inhalar el medicamento, pues resulta que lo hacen mal, ¿sí? O algunos resulta que no lo usan, que lo compraron, pero que leyeron las indicaciones y los efectos adversos, que obviamente uno como médico ya consideró, y el paciente se espanta, pero no nos avisa. ¿Y qué hace en la siguiente consulta? Doctor, aquí está nuevecito porque pues le tuve miedo a lo que dicen las indicaciones. No, señor, pues yo ya lo consideré y usted necesita utilizarlo. Y lo volvemos a citar y el paciente pues resulta que ya no trae disnea, ya no tiene tos, se le quitaron todos los síntomas y pues lo que pasaba es que el paciente no estaba utilizando su medicamento. Si los síntomas son persistentes, son del grupo A pesar de usar LABA o LAMA, o si el paciente es un grupo B, o sea, si el paciente ya tiene más síntomas respiratorios, entonces utilizaríamos LABA más LABA, o sea, una combinación de ambos fármacos, no en monoterapia, ¿sí? Y esta combinación de LABA y LAMA van a reducir la frecuencia de las exacerbaciones en comparación de la utilización solamente de LAMA o de LABA. ¿Sí? Parece trabalenguas, pero bueno. Entonces, ¿qué es mejor? Usar indacaterol con glicopirronio, que es un LAMA de larga acción, contra un salmeterol fluticasona. Pues bueno, en este caso, el salmeterol fluticasona tiene una desventaja ante el indacaterol con glicopirronio. Entonces, esta terapia de LABA más LAMA es mejor que la terapia combinada de LABA más corticoide inhalado, que es el salmeterol fluticasona. Si el paciente está en el grupo E, entonces, ¿qué vamos a considerar? Agregar esteroides inhalados. O sea, estamos hablando de un paciente que está en grupo E, que el paciente ya tiene hospitalizaciones, que ya tiene exacerbaciones y que seguramente tiene un conteo de eosinófilos mayores a 300 o que tiene un síndrome de overlap pulmonar o que tiene recurrencias en las exacerbaciones. Entonces, a esos pacientes automáticamente agregaríamos un corticoide inhalado al tratamiento de la doble terapia, LAMA más corticoides inhalados. Entonces, esta terapia triple se han comparado, que son los estudios más recientes, Impact y ETOS, lo han comparado contra terapias placebo, que son uso de beta-2 agonistas más antimuscarínicos, y han demostrado una disminución en la tasa de las exacerbaciones, una disminución en la mortalidad y una disminución en los efectos secundarios que tienen los pacientes, porque a veces los pacientes mal controlados estamos utilizando un dispositivo y otro dispositivo y otro dispositivo, y a veces estamos hasta doblando, triplicando las dosis de alguno de los fármacos, entonces pueden traer más contraindicaciones. Hay que evitarlos si tienen neumonía recurrente, esto ya lo platicamos, si tiene infecciones por micobacterias, no tuberculosa o tuberculosa, si tiene un conteo eosinofílico menor a 100. Bueno, este es otro artículo. Y bueno, ya para no aburrirlos, porque yo creo que ya me pasé el tiempo. Vamos a ver, ¿cuándo debemos añadir inhibidores de fosfodiesterasa 4? Pues bueno, si el paciente ya está en triple terapia, tiene exacerbaciones, añadir inhibidores de fosfodiesterasa 4 disminuye en 14% la tasa de exacerbaciones frente a placebo. Entonces, aquí sería un buen momento para agregarlo. Si el paciente, a pesar de eso, tiene exacerbaciones, agregaríamos acitromicina o claritromicina 3 o 5 veces a la semana por un año, considerando todos los efectos que pueden tener. Y bueno, esto, los anticuerpos monoclonales que ahorita están muy en boga para cualquier enfermedad que quieran revisar, los anticuerpos monoclonales están ahí presentes. Entonces,
Actualmente se están utilizando anticuerpos monoclonales antiusinofílicos, los inhibidores de interleucina 4 e interleucina 5, pero en pacientes con asma. Entonces algunos están diciendo, si a mí me funciona que el paciente disminuye la carga de eosinófilos y me está mejorando las exacerbaciones en el asma, pues ¿qué pasaría si yo le agrego alguno de esos anticuerpos monoclonales a mi paciente que tiene EPOC? Pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Puede haber por ahí algo de verdad y puede ser que la utilización de estos medicamentos pudiera a futuro mejorar un poco más las exacerbaciones en ese paciente muy sintomático y muy exacerbador. Pero ahorita todavía no hay estudios con este tipo de fármacos para poderlos considerar como parte del tratamiento. Muy bien, y esta fue la última diapositiva. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Luis Valdés. ¿Verdad? No sé, abrimos los micrófonos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. En el chat no hay. Bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso al doctor Jorge Luis Valdés Báez y entregarle su reconocimiento por aceptar la invitación a este curso de educación continua. Y pues muchísimas gracias, doctor.